Saludos a todos y bienvenidos de nuevo al estudio bíblico, y hoy es una nueva oportunidad. Vamos a comenzar una serie nueva de consideraciones con base en la palabra del Señor, y quiero darles la bienvenida a esta sesión que espero que sea de bendición y de edificación en tiempos como los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, como es bien sabido por todos, difíciles, tiempos de mucha incertidumbre. Sabemos que muchas personas que están en dificultades por todo lo que implica o lo que se mueve alrededor de la pandemia, pero en medio de todas las dificultades podemos siempre tener esperanza en Dios, y de eso precisamente quiero hablarles en el día de hoy, al comenzar una serie de estudios acerca de qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a cómo afrontar y cómo comportarnos y qué actitudes tener ante las dificultades, y qué respuestas tiene la palabra de Dios y que pueden servirnos como motivo de fortaleza, motivo para salir adelante con confianza, con esperanza, y poder ver la mano de Dios obrando en medio de las dificultades. Antes de comenzar quisiera tener un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que nos das de poder, Señor, recurrir primero a ti y luego, Señor, a tu palabra, buscando en ella esperanza, buscando en ella fortaleza, dirección, y buscando en ella, Señor, también que nuestra fe, oh Dios, crezca y que podamos esperar en tus promesas, porque tú eres Dios fiel y verdadero. Pido, Señor, por cada persona, por cada hermano, hermana, amigo, amiga, Señor, que participa con nosotros en este tiempo de reflexión en tu palabra. Pido que les bendiga, Señor, que los que pasan por pruebas, por dificultades, tú les ayudes, tú les sostengas, tú les fortalezcas, Señor. Al que está caído, que tú lo levantes; al que está debilitado, que tú lo fortalezcas, y que tu mano poderosa, Señor, pueda verse manifestada en las diferentes circunstancias. Que tu nombre sea glorificado. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pensando en qué compartir con ustedes a partir del día de hoy, estuve haciendo varias consideraciones, evaluando posibilidades de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, y pensaba si estudiamos otra carta del apóstol Pablo, o un libro del Antiguo Testamento, o uno de los evangelios. Y pues he sentido el deseo más bien de dejar eso para ocasiones posteriores, pero ocuparme de comunicar con ustedes, de compartir no tanto mis ideas, sino lo que dice la palabra de Dios, porque creo que es pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Como ya dije, de mucha incertidumbre, de mucha dificultad, de preocupación, de ansiedad, y creo que la palabra de Dios tiene mucho que decir. Quisiera, en primer lugar, comentarles acerca de 7 promesas que he encontrado en la palabra de Dios, y que son igualmente útiles para este tiempo, y que si nosotros les prestamos atención y creemos no solamente en las promesas, sino en el que está dando esas promesas, pues son promesas que proceden de Dios. Si creemos en Dios, debemos también creer en su palabra y creer en sus promesas. Y la primera promesa que quiero enfatizar es el hecho de que Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. Dios ha prometido, Dios promete satisfacer las necesidades de sus hijos. Y enfatizo cuando digo las necesidades de sus hijos, porque Dios tiene un compromiso con los que Él considera que son sus hijos. Dios no tiene compromisos con aquellos que no le obedecen y que Dios no los ve como sus hijos. Y yo entiendo que para algunas personas pueda esto sonar como algo sin sentido, o quizá extremo, al decir que
no todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que a los que recibieron a Jesús, a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el Padre potestad de ser llamados sus hijos. Y entonces entendemos, y es lógico pensar que aquellas personas que aún no tienen esa experiencia de reconocer a Jesús como su Salvador, que va más allá de un simple acto de decir yo creo en Jesús, porque implica también hacer lo que Jesús dice. Entonces, si una persona no hace lo que Jesús dice, entonces no entra dentro de esta condición. Pero todos aquellos que somos reconocidos por Dios como sus hijos, Él nos promete satisfacer nuestras necesidades. Y Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y hay una versión que dice, todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo es el que hace posible que Dios se encargue de suplir lo que nosotros necesitamos. No estoy hablando de todo lo que queremos, es específico, lo que necesitamos. Y los deseos no son necesariamente necesidades. A veces deseamos cosas que no son necesidades. Pero si son necesidades básicas, si es algo que nosotros necesitamos para vivir, para funcionar, para vestirnos, las necesidades básicas, Dios ha prometido suplirlas. Tampoco quiere decir esto que Dios se queda en ello, porque también dice la palabra que al que Dios quiere, Dios le da lo que Él desea darle, ¿no? Pero también dice el apóstol Pablo que si tenemos comida, si tenemos abrigo o ropa, si tenemos un lugar donde vivir, estemos contentos con esto. Obviamente no estamos hablando aquí de ser un conformista, porque uno, como todo ser humano, o la mayoría de los seres humanos, tenemos aspiraciones. De ninguna manera la palabra de Dios está matando o echando de lado, eliminando las aspiraciones que una persona pueda tener de progreso o de mejorar económicamente o de mejorar materialmente. No se trata de eso. Se trata de estar agradecidos por lo que tenemos y en cierta manera contentos por lo que tenemos y no estar pensando siempre en lo que no tenemos. Entonces Dios promete satisfacer las necesidades y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 23, muy citado y muy conocido, que el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces comienza a hacer una descripción usando la metáfora del pastor con sus ovejas, de cómo el pastor cuida las ovejas, provee para sus ovejas, protege a las ovejas. Y entonces esa es una metáfora de lo que Dios hace con aquellos que están bajo su cuidado. Dios provee todo lo que los que están bajo su cuidado necesitan para sobrevivir, y no solamente para sobrevivir en el sentido no de lo elemental, sino para vivir y desempeñarse y poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, una de las promesas de Dios es que Él promete satisfacer nuestras necesidades. En segundo lugar, Dios ha prometido que su gracia será suficiente para nosotros. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Son palabras del apóstol Pablo, donde antes de decir esto o de escribir esto, él está hablando de una experiencia que tiene. Hay algo en la vida de Pablo que le perturba, que le molesta, y que él dice que es como una espina que él tiene enclavada en alguna parte del cuerpo, y que aquello le aflige, y no necesariamente está hablando en términos literales de una astilla o una espina, sino es algo que le molesta, que le aflige, y él le ha pedido a Dios que le libre de aquello. Sin embargo, Dios le responde, mira, quédate tranquilo con lo que tienes, porque yo te voy a dar la fuerza y la capacidad para sobreponerte a esto. Obviamente a nosotros no nos gusta estar
eh, manteniendo o estar bajo circunstancias que nos afligen, que nos molestan, pero nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo donde es posible que se den situaciones, circunstancias o que tengamos experiencias que en algún momento son experiencias indeseables, que no queremos pasar por ellas, que no queremos afrontar esas dificultades, pero es parte de la vida, es parte de estar en este mundo. Entonces Dios promete darnos las herramientas y la fortaleza, inclusive para que podamos nosotros sobrellevar esas dificultades. Bueno, alguien podría decir, pero ¿por qué definitivamente Dios, que tiene el poder y la capacidad, no nos libra definitivamente de algo que nos está perturbando, que nos está molestando, en lugar de dejarnos vivir con ello? Bueno, Dios tiene sus razones. Hay circunstancias que nosotros no entendemos por qué nos suceden, pero Dios entiende que debemos vivir con ellos porque es para nuestro bien. Esto puede sonar como un contrasentido, como es que es para mi bien algo que me está molestando. Bueno, algunas veces hay circunstancias que nosotros tenemos que vivir con ellas, por ejemplo, para controlar nuestro orgullo o para mantener nuestra fe por encima de las circunstancias en Dios. Y Dios las permite porque a través de ello Dios nos da una capacidad especial para que nosotros podamos sobrellevar esa circunstancia. El número 3, en cuanto a las promesas de Dios, Dios ha prometido que sus hijos no serán vencidos por las tentaciones. En otras palabras, Él asegura que Él, junto con las tentaciones o las dificultades o las pruebas de la vida, también va a dar una salida o una vía de escape. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, que no sea humana. O sea, cualquier dificultad, cualquier tentación, cualquier prueba que nosotros como cristianos enfrentemos o como seres humanos enfrentemos, no es algo que solamente nos ocurre a nosotros, ¿no? Y es muy común que se escuche la expresión, ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que sucederme esto a mí? Bueno, porque somos seres humanos, porque estamos en el mundo y porque lo que me sucede a mí le puede suceder a otro y lo que sucede a otro me puede suceder a mí, porque eso es algo que, vamos a decir, forma parte de la vida y que estamos expuestos a pasar por cualquier circunstancia adversa en un mundo que está lleno de dificultades, de riesgos, de peligros, y en un mundo, como dice la Biblia, que está bajo el maligno, en un mundo que vive en discordia con Dios y en rebeldía contra Dios. Entonces los efectos de esa rebeldía y de esos desequilibrios que hay en el mundo pueden afectarnos a nosotros en cualquier momento, a no cristianos y a cristianos por igual. Hay cristianos que mueren en accidentes de aviación o de tránsito, como mueren cualquier persona que podría ser atea o impía, o hay cristianos que se enferman con enfermedades que ocurren a personas que no son personas de fe. Hay cristianos que han muerto por el COVID-19, como hay personas que son incrédulas y que han muerto por el COVID-19, o muchos se han quedado sin trabajo, incluidos cristianos. Pero hay una diferencia entre los cristianos y los no cristianos, entre los que tienen fe y los que no tienen fe. Y es que Dios les promete que Él dice que nos va a librar. Dice, fíjense cómo dice, no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan resistir o aguantar. Dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, esa es una promesa de Dios, que si pasamos por dificultades, Dios nos va a dar la fuerza para resistir. Y que aún en medio de una situación donde esa situación, vamos a decir en términos de una enfermedad, por ejemplo, de una enfermedad que sea una enfermedad terminal, donde un creyente finalmente va a morir, Dios ha prometido que Él va a dar la fortaleza para que ese cristiano pueda asumir ese momento sabiendo
que al dejar de respirar, que al detenerse su corazón y su cerebro quede inactivo, pues Dios ha prometido que Él le recibirá en su presencia. O sea, Dios da esa fortaleza, da esa paz y da esa seguridad. Entonces Dios promete que sus hijos no serán vencidos, sino que asegura que proporcionará una salida o una vía de escape. Número 4, Dios ha prometido la victoria sobre la muerte. Como ejemplo de ellos y para darnos seguridad de eso, por eso es que Jesucristo, entre otras cosas, resucita. Porque Él vive, dice la Biblia, nosotros también viviremos. Juan 11, 25 al 26, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y está hablando obviamente de aquel que cree en Él. Físicamente puede dejar de existir, pero aún esa muerte o esa separación física no va a ser por la eternidad. Es una separación física hasta que llegue el tiempo que Dios ha prometido, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que aún en esa circunstancia de separación o de... A mí no me gusta hablar de pérdida, ¿no? Porque no hay pérdida en los creyentes. Los creyentes no nos perdemos. Los creyentes hemos sido salvados. Los creyentes pasamos de una dimensión terrenal a una dimensión en la presencia del Señor, una dimensión en el paraíso. Como Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, pasamos a una dimensión donde vamos a la presencia de Dios cuando nosotros fallecemos. Número 5, Dios ha prometido que todo lo que suceda a sus hijos es para el bien de ellos. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y no solamente que lo sepamos, porque es muy común escuchar decir: no, es que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ciertamente sabemos que la Biblia dice eso, pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Cuando estamos en medio de la batalla o en medio del fuego cruzado, porque el enemigo comienza a atacarnos por diferentes frentes, entonces es cuando nosotros tenemos que afirmarnos en esas promesas que Dios hace, que las dificultades, que las pruebas, que las enfermedades, que cualquier ataque del enemigo, que todo aquello que venga para debilitar nuestra fe o intente hacernos dudar de lo que Dios ha prometido, que Dios lo permite por alguna razón, pero Dios ha prometido que Él va a hacer que las circunstancias adversas, si nosotros nos mantenemos confiando en Él, se van a transformar en algo bueno, en algo edificante. Nuestra fe va a ser fortalecida, nuestras vidas van a ser bendecidas y nosotros vamos a ser capaces de afianzarnos en las promesas de Dios, pero tenemos que creerlo. Así que la próxima vez que estés pasando por una prueba, y si ese es el caso ahora, por una dificultad, por un tiempo de luchas que no entiendes o que no ves la salida, atrévete a confiar en Dios, atrévete a creerle a Dios. Y hay una razón específica por la cual nosotros deberíamos creerle a Dios, y es que Dios no miente. Dios cumple su promesa. No hay ninguna promesa que cuando se dan las condiciones que Dios ha prescrito, Dios deje de cumplir. Si nosotros creemos, si nosotros esperamos, si nosotros confiamos, si nosotros nos mantenemos fieles, Dios siempre va a cumplir las promesas que Él ha dado. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, es posible que nosotros no entendamos en el momento y el porqué de la prueba que podamos estar enfrentando, pero Dios hará exactamente lo que Él ha prometido. Número 6, Dios ha prometido que los que creen en Jesús reciben el perdón de los pecados. Y esto es importante. Obviamente, esto no está en un orden de prioridades, de que esta es la promesa número 6. No, todo en realidad comienza allí. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios a través de Jesucristo,
si nosotros confiamos en Jesucristo y nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados, entonces Dios se compromete a bendecir nuestras vidas, a guiarnos, a cuidar de nosotros, a protegernos y aún en los tiempos más difíciles a estar al lado nuestro. Entonces, Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En estos días leía algo bastante preocupante, alarmante, de algo que sucede aquí en España, y uno de los periódicos, creo que fue el ABC, estaba reseñando en un artículo el problema del suicidio aquí en España. Y pensaba yo que, siendo España un país tan religioso, y una de las cosas de las que se enorgullecen los ciudadanos españoles es de los grandes templos que tienen, ¿no? Como el de Santiago, como diferentes catedrales en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en la isla de Mallorca está una de las catedrales góticas más grandes de Europa, y es algo fastuoso. Y así en la iglesia, en el pueblo más pequeño de España, usted consigue templos, bueno, con una arquitectura dentro, son espectaculares todo el trabajo que invirtieron aquí. Y a pesar de la religiosidad y todo lo que sucede en Semana Santa con todas las cofradías y las procesiones, me llamaba la atención, al asociar esto con la información que les voy a compartir, es el número de suicidios que hay en España. Es un nivel muy alto. Un promedio de 10 personas se suicidan, de acuerdo con ese artículo, todos los días en España. Entonces, si hay tanta gente que manifiesta creer en Dios o son religiosos, ¿por qué entonces tanta gente se suicida? Obviamente porque han perdido la esperanza, porque no tienen esperanza, porque han perdido inclusive la esperanza de que Dios les ayude. Y por eso entonces finalmente recurren al suicidio. Y esto sucede aquí, sucede en muchas partes, pero uno de los datos interesantes acerca de este artículo es que una gran parte de las personas que se suicidan en España son jóvenes. Muchos jóvenes se suicidan en España. Usted no ve eso en los periódicos saliendo todos los días ni en los noticieros, pero muchas personas jóvenes se suicidan en España. ¿Por qué se suicidan? Porque no tienen fe, porque su fe no ha sido edificada. Porque no tienen una verdadera relación con Dios. En mi caso puedo decir, yo conocí a Jesucristo, yo acepté a Jesucristo, tuve un compromiso con Dios siendo muy joven, a los 17 años. Desde entonces han pasado que más de 4 décadas, y yo he mantenido mi confianza, mi fe y mi dependencia en Dios, y por ningún momento yo pienso en suicidarme ni considero esa posibilidad. Porque mi fe está puesta en un Dios que yo considero que es real, que me ha dado testimonio a lo largo de sus años de que me ama, de su protección, de su provisión, etcétera, etcétera. Y pongo mi confianza en las promesas de Dios. Entonces, cuando la persona pierde la esperanza, entonces no tiene fe, no tiene una base en quien creer, no tiene un fundamento, entonces llegan estados de ansiedad, estados de depresión y estados de tristeza, de vacío existencial, que no puede ser llenado ni por actos religiosos como tradiciones y costumbres, que no puede ser satisfecho por la diversión, por las fiestas, por la bebida, por el sexo y por cualquier otra práctica que una persona pueda llegar a experimentar tratando de llenar su vida. Pero Dios es poderoso. Hechos 16:31, vuelvo a repetir, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra promesa que quiero comentarles, esta es la última de lo que voy a mencionar antes de entrar a hablar un poco más sobre lo que la Biblia dice acerca de la esperanza, es que Dios ha prometido vida eterna a sus hijos. Y que eso comienza porque Dios perdona nuestros pecados cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que Jesucristo pagó la deuda del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 28, dice: Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Dice: yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Así que si queremos entonces que Dios cumpla todas esas promesas, nosotros en primer lugar tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Tenemos que creer esas promesas. Pero yo comenzaba mi meditación de hoy diciendo que estamos ciertamente viviendo en tiempos muy difíciles, y una de las cosas que caracteriza estos tiempos es la desesperanza. Hay demasiada gente que ha perdido la esperanza, que no sabe qué hacer, que dice: ¿qué voy a hacer ahora que me han aumentado el alquiler y no tengo cómo pagar? ¿Por qué? He quedado sin trabajo, o me han reducido las horas del trabajo, o el negocio no está funcionando, o quien me ayudaba no me está ayudando porque también sus recursos han bajado. ¿O qué voy a hacer ahora que me he enfermado, o ahora que no cuento con fulano o con sultano que me pueda ayudar? Quiero decirte que Dios puede ayudarte. Ahora, ¿qué es lo que en estos tiempos podemos recomendarte? No es asunto de aferrarse a una fantasía, ni a pensamiento positivo, ni nada semejante a ellos. ¿Qué podemos hacer entonces en este tiempo? Bueno, podemos esperar en Dios. Por lo que ya decía, Dios cumple su promesa. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. ¿Sabe que hay gente esperando que los políticos les ayuden, que los políticos les cumplan las promesas, o que los políticos les van a sacar de su situación? O que lo que necesitamos es un cambio de partido, un cambio de régimen, un cambio de filosofías o de ideas. Así que vamos a salir de eso. La experiencia nos dice, y la experiencia de los que ya tenemos cierta edad y que hemos experimentado diferentes regímenes políticos, diferentes líderes políticos presentando ideas de distinta naturaleza, prometiendo que van a solucionar los problemas, es que prometen y prometen y prometen, pero luego no cumplen. Porque a veces tienen buenas intenciones, pero hay circunstancias que no pueden controlar. Y como no pueden controlar esas circunstancias, y la política, los políticos por lo general, como viven haciendo pactos, siempre tienen demasiados puntos débiles que los afectan. Entonces se desdicen y dejan de cumplir aquello que han prometido o que prometieron pensando que lo podían lograr, pero cualquier circunstancia económica, como está sucediendo ahora, que las economías de la mayoría de los países se han venido abajo, y entonces los políticos no hayan qué hacer, están confundidos, están desesperados, no pueden cumplir sus promesas. Pero una cosa sí puedo decirles con seguridad, y no que lo diga yo, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ve? El poder de Dios nunca cambia porque Dios es omnipotente. Una cosa que tiene Dios es que es inmanente, o sea, Dios no cambia en cuanto a su poder y su autoridad. El poder de Dios no va disminuyendo. La autoridad de Dios se mantiene. La Biblia dice que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, Dios tiene todo poder y toda autoridad. Dios puede cambiar cualquier circunstancia y hacer que en los peores escenarios sus hijos vean su mano poderosa obrando, proveyendo y haciendo grandes maravillas. Entonces, en tiempos de dificultades como esto, una de las mejores cosas que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer, es esperar en Dios. Ahora bien, esperar en Dios requiere valor. No se trata solamente de decir, no, es que yo tengo una fe ciega en Dios. La fe no es ciega. Aunque digamos, por el contrario, la fe es ver aún lo que no se puede ver con los ojos físicos. Entonces la fe no es ciega. La fe no es como que me lanzo al vacío a ver si Dios extiende su mano o hay algo blando en lo cual pueda aterrizar. No, la fe está
basada en lo que Dios ha prometido. Y eso es lo que le da certeza a la fe, las promesas de Dios. Entonces, necesitamos tener esperanza. Tenemos que tener esperanza. Pero la esperanza requiere valor. Salmo 27:14 dice, pon tu esperanza en el Señor. Y reitera, ten valor. Cobra ánimo. Vuelve a decir, pon tu esperanza en el Señor. Y para eso se requiere valor. ¿Por qué? Porque una de las cosas principales que el enemigo quiere matar en nosotros es la esperanza. Que dejemos de tener esperanza. Que veamos los peores escenarios. Que fijemos nuestra mirada en lo negativo que está sucediendo. Y que nos concentremos allí. Porque mientras el enemigo nos mantenga ocupados en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, entonces dejamos de confiar en ese Dios que dice que si Él es quien cuida de nosotros, si estamos bajo su cuidado, nada nos faltará. Entonces, esperar requiere valor. Y tenemos que tener el valor para ir en contra de la corriente. Mientras hay muchísimos que están apartados de lo que Dios ha prometido, hay entonces un grupo que cree en Dios, que confía en Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener el valor suficiente para confiar en Dios. Esperar requiere valor. Otra de las cosas es que esperar requiere confianza. Si nosotros en tiempos como este debemos esperar en Dios, tenemos que confiar en Dios. No podemos nosotros salir fortalecidos si nosotros no confiamos en Dios. Salmo 62, versos 5 al 8 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Porque ser cristiano eso lo sabemos nosotros y lo hemos dicho muchas veces. Ser cristiano no significa estar exento, y lo decía al principio, de dificultades, de problemas, de luchas. No. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Mi esperanza no está en cuál es el saldo de mi cuenta en el banco, o de si todavía conservo mi trabajo, o de si mi jefe es mi amigo o mi jefa es mi amiga y entonces me ha asegurado de que no voy a quedar sin trabajo. Porque si las circunstancias se ponen difíciles y la empresa está a punto de irse a la quiebra, puede llegar un momento en que el jefe o la jefa, por muy amigo que sea, dirá, mira, me gustaría seguir, pero no puedo seguirte dando trabajo. Entonces, de Él viene mi esperanza. Luego dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Y uno no puede entender una expresión como esta, solo Él es mi roca, hasta que se tiene la experiencia de ver esas edificaciones, esas fortificaciones, que las hay mucho acá en Europa, que están hechas en unos cerros que uno piensa, inclusive monasterios y otras construcciones que las hicieron, castillos, que los hicieron en unos lugares prácticamente inaccesibles, o sea, inalcanzables. Cuando uno va a Masada en Israel, Herodes construyó Masada en un lugar donde solamente había un camino muy estrecho para accederlo. Y los romanos estuvieron años antes de poder tomar Masada, porque era prácticamente inalcanzable, una roca allí, ¿no? Algo levantado un promontorio levantado con puros riscos alrededor, y allí mandó Herodes a construir aquella fortaleza. Entonces, esa es la idea que está acá, ¿no? Que es un lugar donde estás protegido, cuando tienes esperanza y tu esperanza
está en Dios y tienes confianza, Él es como una roca, dice mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Es decir, no me van a derribar. Las dificultades, los problemas, las luchas, las dudas, no me van a derribar. Dice, Dios es mi salvación y mi gloria. Si de algo me jacto, dice la Biblia, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si me voy a jactar de algo, me voy a jactar en el hecho de que Dios es mi Dios. Y que puedo poner mi confianza en Él porque Él me protege, Él me guarda y eso me hace descansar. Es la roca que me fortalece, dice. Mi refugio está en Dios. Y luego dice, confía siempre en Él, pueblo mío. Siempre. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Es verdad que tenemos nosotros que hacer nuestros deberes y tenemos que ser prudentes y en tiempos como este guardar las precauciones respectivas de higiene, de protección, de distancia, de evitar estar en aglomeraciones y reducir al máximo las posibilidades de un peligro, un posible contagio. Pero no podemos depender de que no, cuando llegue la vacuna, entonces me voy a sentir seguro. Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Quiere decir entonces que nosotros podemos tener el auxilio de Dios, pero es necesario que tengamos confianza en Dios. Ahora, tener esperanza en Dios, esperar en Él, requiere también motivación. Y la motivación se refleja en la actitud, en cómo me comporto ante la situación. Si soy optimista, si soy pesimista, tiene que ver con esto la motivación. Salmo 33 del 20 al 22 dice, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Nuestro socorro y nuestro escudo. Yo entiendo que cuando dice nuestro socorro es que Dios acude, Dios va en auxilio de aquel que espera en Él. Nuestro socorro y nuestro escudo. O sea, que Dios acude a proteger a aquel que está en dificultades. El Salmo 91 dice al final, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Con él estaré, o con ella estaré yo en la angustia. Le glorificaré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, su confianza. Le mostraré la salvación de Dios. Es decir, le mostraré lo que yo soy capaz de hacer con aquellos que confían en mí. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Entonces tenemos que estar motivados en que tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Y esa es una frase que está reiterada varias veces en la Biblia. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios, con su palabra, con decirlo, con expresar su deseo, se cumplió su voluntad y la tierra se convirtió en un paraíso. O sea, no importa cómo se vea nuestro mundo, nuestro ambiente, o si nuestro alrededor se está viniendo abajo a pedazos, Dios es capaz de transformar el caos y hacer que sea de bendición para sus hijos. Ahora, esperar requiere no solamente valor, confianza y motivación.
Esperar en Dios requiere sobreponerse al pesimismo y al desánimo. Sobreponerse al pesimismo y al desánimo. Dios no contesta todas las oraciones de acuerdo con nuestros deseos. A veces, por ejemplo, sucede que hay un ser querido que enferma y nosotros oramos y le pedimos a Dios y pedimos la oración de otros, pedimos el auxilio, el apoyo, ayúdenme en oración, pero la persona finalmente no sana. Porque Dios ha considerado que esa no es su voluntad. Y muchas veces sucede que la voluntad de Dios, o lo mejor que puede pasarle a una persona que está en una situación de enfermedad terminal o que está en una situación de gravedad, es que se vaya con el Señor. Porque Dios conoce el futuro, conoce el mañana, conoce lo que puede suceder dentro de 1 año, 10 años o el resto de nuestras vidas. Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, a veces Dios no contesta esa oración. Y hay otras oraciones que Dios no contesta. O sí las contesta, pero la respuesta sabemos que es un no, es negativa, no está acorde con lo que nosotros estamos aspirando. Y nosotros debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios tal como está expresado en la oración del Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad así como es hecha en el cielo, así también en la tierra. Pero en medio de todo eso, nosotros no podemos decir, no, yo no voy a orar porque entonces siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Porque la oración mueve la mano de Dios. La oración hace que Dios responda a peticiones que se le hacen. Porque vemos en el Evangelio que a Jesús se le hicieron peticiones que Jesús no le prestó atención. Pero la insistencia de quienes pidieron fue tal que el Señor, como en el caso de una mujer cananea que oraba a él, el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y el Señor le concedió lo que aquella mujer estaba pidiendo. Entonces, la oración tiene esa influencia que mueve la mano de Dios. Entonces, esperar en Dios requiere sobreponerse al pesimismo y al desánimo. Isaías 40:31 dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Con esto está diciendo que nosotros, tú y yo, podemos ser muy hijos de Dios, pero siempre vamos a pasar o podemos pasar por situaciones que nos producen tristeza, que nos producen ansiedad, que nos producen momentos inclusive hasta de duda, lo cual es muy humano. Aún Elías, con todo lo que se dice de él, con todo su currículum, su arrojo, su bravura, su autoridad, su fe, tuvo momentos de duda, de dificultades. Y podemos pasar por ello. Pero eso no debe oscurecer nuestra confianza en Dios. Nos cansamos, sí. Pero dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dice que aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Es decir, aún el que se supone que tiene más fuerza, y si eso lo trasladamos al plano de la fe, podemos decir, no en términos de edad, pero en términos, por ejemplo, de lo que se supone que debe ser una persona espiritualmente fuerte, madura. Aún se puede ser pastor, líder de la iglesia. Aún se puede enseñar la palabra de Dios. Y ser considerado una persona madura espiritualmente, una persona con buen testimonio, con buena reputación. Pero aún las personas que ejercen labores de liderazgo, de pastorado, de guía espiritual, pasan por dificultades y nos debilitamos y necesitamos a veces que Dios nos sostenga y necesitamos
la oración de otros. Decía en el último estudio de la carta a los Efesios que el apóstol Pablo pedía oración por él. Le pedía a los hermanos que oraran por él. Porque hay muchas cosas que atender, muchas dificultades, muchas preocupaciones. Y aún los más fuertes espirituales se cansan y se fatigan. Dice, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Es decir, pueden emerger y levantarse, elevarse por encima de las dificultades y las pruebas los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Dice, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O sea que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y ponemos la confianza en ese Dios que cumple sus promesas, entonces eso nos permite avanzar por encima de todo, seguir adelante, superar el cansancio, superar la angustia, superar la desesperación. Ahora, el que espera en Dios también requiere estímulo y solidaridad. No andamos solos. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que nos hizo la promesa. Y cuando uno lee escrituras como esa, de que fiel es el que hizo la promesa, que no es el pastor, no soy yo el que te hace la promesa, que no es el líder de la organización el que te hace la promesa, que no es el jerarca el que te hace la promesa, sino que es Dios y que Él es fiel. Eso debe avivar, hacernos reafirmarnos en las promesas de Dios, en lo que profesamos. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Y qué profesamos nosotros? Profesamos que somos redimidos, que somos hijos de Dios. Profesamos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si profesamos eso y que profesamos en un Dios que honra a aquellos que esperan en Él, porque Dios honra a los que le honra, entonces debemos mantenernos firmes allí por causa del que hizo la promesa. O sea, no depende de si yo soy un gigante espiritual o si yo tengo más fe que este o yo tengo más fe que aquel. No, depende de aquel que hizo la promesa de Dios. Entonces dice, preocupémonos los unos por los otros. Y he estado diciendo que esperar requiere estímulo y solidaridad. Y la solidaridad tiene que venir de aquellos que comparten mis valores, que comparten mi fe, que comparten mi creencia. Preocupémonos los unos por los otros, a fin, dice, de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos. Por eso es importante, hermano, que nos congreguemos. Es verdad que vivimos en tiempos donde los mismos riesgos que se corren, pues han modificado todo. Pero esta es una manera de comunicarnos, porque el congregarnos no es solamente para que compartamos tiempos donde estemos conversando o donde podamos confraternizar. No se trata de eso solamente, sino que la idea es que nos estimulemos. Dice que debemos, dice aquí, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día, el día del fin, el día de la venida del Señor se acerca. Y no voy a ahondar en esto, no voy a entrar en detalles con relación a esto. Pero cuando uno ve todos los acontecimientos que están teniendo lugar y uno lee lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús antes del fin y otras porciones de la Biblia que hablan de eso, vemos que las circunstancias indican que ese tiempo no está muy lejos, que ese tiempo no está muy lejano, que todo
está concurriendo y se está dando para que la venida del Señor se acerque. Y la exhortación de la palabra de Dios es que cuando dice Jesús, que cuando veamos que todas estas cosas comiencen a suceder, estemos alerta. Entonces, en tiempos como estos, cuando Jesús dijo que antes de su venida habrían enfermedades por los lugares, y he dicho una frase en otra oportunidad, que el ser humano se jacta de su ciencia. Sin embargo, con toda su ciencia, todos los países del mundo tienen casos de enfermedad a causa del coronavirus. O sea que la ciencia del ser humano, la Organización Mundial de la Salud, todos los laboratorios del mundo, los centros científicos más importantes del mundo, no pueden controlar una sola plaga, una sola enfermedad. Y eso ha sumido al mundo en la crisis que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como hermanos y compartimos la palabra de Dios y oímos el mensaje de la palabra de Dios, es para recordar que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, porque nosotros, dice la Biblia, dijo el Señor, que no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo temporalmente, pero Dios nos ha asegurado a nosotros un lugar en su presencia. Es lo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para los creyentes, para mis discípulos, y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, los creyentes necesitamos eso, estimularnos, necesitamos ser solidarios unos con otros, ayudarnos en tiempos de dificultades, apoyarnos, contribuir los unos a los otros con lo que podamos para sostener a los que tienen menos, a los que están en dudas, a los que están tristes, a los que están desconsolados. Por eso necesitamos, hermanos, si no podemos asistir físicamente al templo, entonces debemos aprovechar oportunidades como esta, donde podemos hablar así de la palabra de Dios. Y no solamente eso, de la misma manera como llevaríamos a alguien al templo: mira, acompáñame a la iglesia porque sabemos que está en dificultades, o que necesita oración, o que necesita escuchar la palabra de Dios. De la misma manera podemos compartirle este mensaje cuando quede publicado en Facebook, y puede servir para estimularlo. Finalmente, debemos saber que esperar en Dios requiere creerle a Él. No solamente creer en Él, sino creerle a Él. Y por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Porque Abraham le creyó a Dios. Dice, y creyó Abraham a Dios. No dice, y creyó Abraham en Dios. Dice, y creyó Abraham a Dios, y eso le fue contado por justicia. Eso le agradó a Dios. Y por eso Dios bendijo a Abraham de la manera como lo bendijo. Necesitamos creerle a Dios, creer lo que Dios dice. Isaías 25:9 en ese sentido dice: el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. Es decir, el Señor dará consolación. Dice, el Señor mismo lo ha dicho. O sea, no es, fíjense, Isaías no está diciendo, se los digo yo que soy profeta. Isaías es justamente un canal, un instrumento que Dios está usando para comunicarse. Por eso Isaías dice, el Señor mismo lo ha dicho. No soy yo aquí tratando de venderles una idea, ni tratando de como un publicista, tratando de manipular o de crear una matriz de opinión para que me compren un producto. El Señor mismo lo ha dicho. Dice, en aquel día dirá, sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Ese Dios del cual habló Isaías hace 2700 años es el mismo Dios hoy. Y si nosotros confiamos en Él, podemos decir también, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor.
Es decir, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder, Él tiene el dominio, tiene la última palabra. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Vuelve a repetir. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Entonces, ¿qué hacer cuando debemos esperar en Dios? En tiempos como estos y en todas circunstancias. Primero tenemos que tener valor para creer. No importa lo que digan los demás. No importa las dudas, no importa la incredulidad, no importa las circunstancias. Tengamos el valor de seguir confesando que esperamos en Dios, que creemos en Él, que Él es fiel. Tengamos confianza, estemos motivados por la palabra, motivémonos unos a otros. Hoy en día que las redes sociales se usan tanto, entonces vamos a usar las redes sociales para compartir mensajes motivadores que estimulen a la gente a creer. Ponía el otro día que hay bastantes malas noticias en las redes para seguir poniendo malas noticias y todo el tiempo hablando de lo malo y de lo malo. Cada vez que nosotros estamos publicando algo que habla de cualquier cosa negativa, estamos perdiendo la oportunidad de colocar también algo positivo. Entonces ya hay suficiente negativismo. No perdamos la oportunidad de motivar a otros a que esperen en Dios. Esperar en Dios requiere entonces sobreponerse al pesimismo y al desánimo. Tenemos que aprender y tener una actitud de estímulo y solidaridad hacia los demás. Y finalmente, tenemos que creerle a Dios. Creámosle a Dios. Romanos 10 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si la fe es creerle a Dios, necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Puede que los pensamientos de Quino o de Mafalda nos parezcan interesantes. Puede ser que las palabras de algún escritor motivacional nos resulten pertinentes o apropiadas o bonitas. Pero nada de eso puede superar en lo más mínimo lo que Dios ha prometido, lo que Dios dice. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene poder creativo, tiene poder sanador. Hay salvación en la palabra. Entonces, compartamos la palabra. Sobre todo, apliquemos la palabra. Vivamos la palabra. Apropiémonos de la palabra. Y vamos a tener mayores recursos para poder afrontar los tiempos que estamos viviendo con verdadera esperanza. Una esperanza firme, la cual dice el apóstol que es el ancla del alma. Vamos a orar. Si tú tienes ahora mismo una situación donde necesitas que Dios intervenga, pon tu confianza en el Señor, pon tu esperanza en Él. Y Dios no te va a dejar avergonzada, avergonzado. Dios va a hacer contigo siempre lo mejor, y si confías y vives de acuerdo con su voluntad, lo que parece negativo ahora, Dios lo va a transformar en bendición. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Señor, por tu palabra. Hemos recorrido diferentes escrituras, Señor, y en ella lo que encontramos es esperanza, fortaleza, promesas.
declaraciones, Señor, acerca de tu fidelidad, de tu poder, de tu autoridad, de tus intenciones. Tú dices en tu palabra, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bienestar. Dice, para daros el fin que esperáis. No son planes para dañarnos, para afligirnos, para hacernos daño. Mira, Padre Santo, por cada persona que ora pidiendo tu intervención, pidiendo que obres, pidiendo que suplas, tal vez que sanes, tal vez que abras puertas, Señor, tal vez que liberes. Cualquiera sea la necesidad, tú tienes, Señor, una respuesta, una solución. Siempre la tienes, Padre. Te pedimos que se cumpla tu propósito y que muestres, Padre, tu gloria, que muestres que tú eres Dios en el cielo, pero también en la tierra. Bendice a cada uno conforme a tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Entonces, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo jueves con otra meditación y vamos a estar hablando de eso, de fe, de esperanza, de confianza y qué hacer en diferentes circunstancias que tengamos que enfrentar ahora y quizás en el futuro. Dios les guarde y entonces nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga.